El agente especial ruso Dmitry Ivanov acababa de llegar a las instalaciones gubernamentales de Moscú donde trabajaba. Mostró su identificación al funcionario de la puerta y puso el dedo en el escáner. Solo los agentes con una autorización alta podían entrar en el edificio. El escáner leyó su huella dactilar y activó la puerta para que se abriera. Mientras caminaba hacia su despacho, se preguntó cómo había conseguido acabar en un trabajo tan aburrido. Cuando se convirtió en agente especial del gobierno ruso, pensó que llevaría una vida emocionante y peligrosa. Pero lo único que hacía era sentarse frente a una pantalla de ordenador en blanco todas las noches. A veces deseaba que otro país lanzara un ataque para tener algo que hacer. Su trabajo consistía en vigilar cualquier posible amenaza a la seguridad rusa, especialmente por parte de Estados Unidos. Pero desde hacía años las relaciones entre ambos países eran amistosas. Los dirigentes de ambos países incluso se iban de vacaciones juntos. Entró en su despacho. Su colega Sergei le miró. «Todo tranquilo como de costumbre», dijo. Sergei y Dmitry hablaron un rato más antes de que Sergei se marchara a casa. Dmitry se colocó frente al ordenador. Tecleó su contraseña para afirmar que había sustituido a Sergei. Pasaría las próximas 8 horas sentado mirando su escritorio. Era difícil mantenerse concentrado mirando una pantalla vacía, y no pasó mucho tiempo antes de que Dmitry sintiera que se le cerraban los ojos. Se levantó para prepararse un café. Necesitaba algo que le ayudara a mantenerse despierto. Volvió a sentarse en su escritorio, pero no tardó en bostezar. Apenas podía mantener los ojos abiertos. Decidió que no le haría ningún daño dormir unos minutos. Cerró los ojos y se acomodó en su silla. De repente, Dmitry se despertó sobresaltado por el fuerte grito de una sirena. El pánico se apoderó en su interior y el corazón le latía con fuerza. Las luces parpadeaban por todas partes. Esto no podía estar pasando. Dmitry miró la pantalla del ordenador. 3 palabras escritas en letras rojas parpadeaban en la pantalla. Posible ataque nuclear. Dmitry tuvo que tomar una decisión rápida: activar el arma nuclear rusa y dirigirla hacia Estados Unidos sabiendo que mataría a millones de personas, o esperar y arriesgarse a que él mismo y sus propios ciudadanos fueran destruidos. Dmitry apretó el botón rojo grande, que activaría el lanzamiento del propio misil de Rusia. Bienvenidos de vuelta a SCP Expuesto. Antes de continuar, por favor asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguna historia espeluznante de SCP. Hoy les traemos el objeto de clase Keter SCP-1178. SCP-1178 es un misil balístico intercontinental RT-2 de la era soviética cuyo nombre de informe de la OTAN es SS-5 Skin. Fue fabricado en algún momento entre 1962 y 1967. Se encuentra suspendido exactamente a 1,34 kilómetros en el aire sobre una antigua base de misiles soviética. Sus cohetes se activan intermitentemente. Sin embargo, nunca se ha observado que se mueva fuera de los eventos de ruptura. Si algún vehículo u organismo mamífero se acercara a él desde una distancia de 200 kilómetros o menos, o si se realiza en su radio de acción una emisión contraria a las creadas por la Fundación, comenzará a acelerarse lentamente. Sobre su posición sobre la base, se mueve muy lentamente, siendo la velocidad máxima estimada de 6 kilómetros por hora, alcanzada durante su activación inicial. Su aceleración debe considerarse un evento de riesgo ya que provocará el inicio del efecto secundario SCP-1178. El inicio del protocolo Pretia debe producirse en los 3 minutos siguientes a su aceleración para que sea efectivo. El protocolo Pretia exige que los agentes de incógnito de las organizaciones de detección nuclear de varios países de la OTAN y de la antigua Unión Soviética saboteen los sistemas de detección temprana de los países para los que trabajan, con el fin de crear una explicación plausible de por qué estos sistemas mostraron lecturas falsas. Una vez logrado esto, el personal debe ignorar o poner en duda cualquier grabación detectada por los equipos afectados por el SCP-1178. En el caso de que una nación lance un ataque nuclear, los sistemas de respuesta de la nación o naciones receptoras están autorizados a ser desactivados por los agentes de la Fundación para minimizar el daño creado por un ataque nuclear y evitar que, en el peor de los casos, se inicie. El efecto secundario de SCP-1178 se iniciará en el caso de que el misil sea capaz de acelerar a una velocidad superior a 0,2 km por hora. El sistema de detección temprana nuclear de cualquier antiguo estado soviético comenzará a indicar un ataque nuclear inminente. Empezando por las estaciones de radar, todos los equipos que posean estas naciones empezarán a indicar un ataque nuclear masivo procedente de cualquier nación de la OTAN con capacidad nuclear. Cuando estos estados hayan entrado en alerta ante la posibilidad de un ataque nuclear, los equipos de cualquier nación de la OTAN con capacidad nuclear también empezarán a indicar un ataque nuclear inminente procedente de cualquier país actualmente afectado por el SCP-1178.
Tengan en cuenta que solo afectará a los equipos de detección temprana de estos países y no afecta a los dispositivos de lanzamientos reales o los comandantes a cargo de tales dispositivos. SCP-1178 se mantiene actualmente en una zona de contención especial. Un área de exclusión se ha creado alrededor de su área activa. Cualquier ser humano o vehículo que entra en esta área debe ser inmediatamente eliminado o destruido. El personal de seguridad que patrulla esta zona desde la Tierra debe mantener un estado de silencio de radio en todo momento. Los aviones que patrullan la zona nunca deben acercarse a menos de 2 kilómetros de su área de exclusión. El equipo de observación del área de exclusión debe ser anterior a 1938 y estar constantemente vigilado por personal de la Fundación. Si muestra algún signo de movimiento hacia el perímetro, debe considerarse una violación de la contención y un posible escenario apocalíptico. Los altavoces instalados a su alrededor deben emitir constantemente noticias de diversa índole, como noticias falsas sobre una guerra nuclear limitada entre los estados de la OTAN, que poseen un armamento nuclear, y la Unión Soviética y la República Popular China. Adicionalmente, deberán realizarse reportes ficticios que indican que el medio oeste de Estados Unidos ha sido devastado por un ataque vengativo y que el ejército estadounidense ha invadido la península de Kamchatka. Se transmitirán emisiones falsas indicando el movimiento de tropas y las comunicaciones en las Fuerzas Armadas soviéticas y estadounidenses. También habrá emisiones civiles falsas correspondientes a esos acontecimientos. También se transmitirán relatos falsos de testigos. Habrá señales de televisión de programas entre 1962 y 1981 en la Unión Soviética y se mostrarán anuncios de productos de consumo como máscaras antigas, trajes antirradiación y armas de fuego que pueden ser utilizadas por un niño o un padre. Todas estas acciones serán parte de la pantomima para hacer que SCP-1178 crea que una guerra está sucediendo. Esto es esencial ya que en el momento en que perciba que no está sucediendo una guerra nuclear entre las tropas de NATO y la Unión Soviética, se iniciará e intentará comenzar una. Los vientos fuertes no le afectan. Las aves no son consideradas efectos de riesgo ya que no son ciegas y evitarán al objeto. Ningún otro animal nativo podrá activarlo. En caso de que el SCP-1178 comience a acelerar, todo el personal debe iniciar el protocolo Pretia. En caso de que falle el protocolo Pretia, el mando de vigilancia debe estar en alerta máxima ante la inminente posibilidad de un escenario de fin del mundo. Previamente, un incidente ocurrió que causó su lanzamiento. Fue reportado como un ejercicio por la Unión Soviética. Durante el lanzamiento, los informes de la División P de GRU dicen que el SCP-1178 dejó de acelerar y detonó inesperadamente una vez que alcanzó una altura de 1,33 kilómetros. Al mismo tiempo, los equipos de detección nuclear de alerta temprana de la URSS comenzaron a mostrar un ataque nuclear inminente por parte de Estados Unidos. No se sabe por qué la URSS no tomó represalias en respuesta a estas lecturas. Aproximadamente 6 días después de que se produjera el incidente, la tripulación evacuó y luego demolió la base y estableció un centro de observación permanente. Los registros recuperados indican que fue lanzado contra un objeto presente en la atmósfera sobre Siberia, pero se desconocen la apariencia y las propiedades de este objeto, ya que toda la información sobre el objeto fue destruida en 1991. Después de un periodo de tiempo desconocido, comenzó a afectar el área alrededor de la base, lo que llevó a su segundo evento de activación. Tras este evento se estableció el área de exclusión que existe actualmente a su alrededor. Durante la crisis de los misiles cubanos, el personal de GRU empezó a emitir las señales que actualmente utiliza el personal de SCP para contener al SCP-1178. Se cree que la investigación con él les llevó a crear un elaborado engaño de posguerra para mantenerlo pacificado. Las notas de investigación recuperadas del GRU teorizaban que la única motivación del SCP-1178 para activarse era irradiar la Tierra mediante una guerra nuclear. Y si tal guerra ya se hubiera producido, permanecería inerte hasta que surgiera otra civilización capaz de llevar a cabo una guerra nuclear. ¿Qué opinas de este caso, SCP? Haznoslo saber en la sección de comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte más exposiciones de SCP.